Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar de vuelta con ustedes aquí en este tiempo donde hemos de estar exponiendo la palabra del Señor para el beneficio de todos y cada uno de los oyentes. En esta ocasión vamos a proseguir con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y no vamos a leer toda la porción, obviamente, porque el capítulo 1 de Lucas es un capítulo bastante extenso y no queremos utilizar estos medios eh, para tener una lectura tan larga. Quiero leer desde el versículo 5 en adelante y luego pasaremos entonces a orar y a comenzar nuestro estudio. Dice la escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hasta aquí leemos la escritura. Vamos a elevar una oración a nuestro gran Dios y Salvador. Oremos. Padre nuestro, tú eres nuestro hacedor, pero también eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y nuestro Salvador. A ti te pedimos, Señor, que vengas de una manera especial a estar con nosotros en este tiempo, a comunicar tu palabra a los corazones, a infundirnos paz, a infundirnos aliento, a estimularnos a vivir una vida como a ti te agrada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, ya algunos están acostumbrados a sintonizarnos en este momento, en este tiempo, los miércoles y los domingos. Los miércoles es a las 7 de la noche y ya a esta hora, 7:30, estamos comenzando la actividad de predicación, puesto que a las 7 comenzamos a orar. Los domingos nosotros tenemos un tiempo muy especial que es nuestro acostumbrado culto, nuestro culto de adoración a nuestro Dios. A las 10:30 ya nosotros tenemos la predicación de la palabra de Él. Y en esta ocasión, como ya les anunciaba, vamos a estar enseñando, como es acostumbrado tener un estudio bíblico los miércoles, vamos a estar enseñando acerca del Evangelio de Lucas. La idea es que nosotros podamos ver la vida de Cristo. La idea es que nosotros podamos ver cómo nuestro maestro accionaba, reaccionaba, vivía, para nosotros poder imitarle. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Aunque hemos leído una porción, varios versículos, nosotros nos vamos a concentrar en el versículo 18 que dice: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esta porción del estudio de la palabra yo le he titulado La caída de un hombre piadoso. Después de Lucas darnos una introducción a su evangelio, él procede a situarnos en la historia como todo buen historiador. Él dice que todo aconteció en los días del rey Herodes. El rey Herodes era un referente histórico, un hombre conocido. A seguidas entonces, él comienza a señalar datos e informaciones acerca de Zacarías. No nos interesan todos esos detalles,
pero son evidencias de que él está trayendo una información veraz, seria, verificable. Él está trayendo a sus oyentes a algo real, evidencias. Esto nos hace confirmar que la verdad, que la historia es una verdad. Y al hablar de todo esto, de la veracidad de lo que escribe Lucas, recuerde que en el principio ya él nos había dicho que las cosas que le escribían a su amigo Teófilo eran ciertísimas. Él le llama excelentísimo Teófilo. Dice en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En el versículo 1 ya hace referencia a que esa historia que entre nosotros han sido ciertísimas. Una verdad, una historia ciertísima enseñada a Teófilo. Algo que él viene explicando, dando datos históricos que nosotros podemos comprobar. ¿Y qué podemos inferir de esto? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, si son evidencias irrefutables, eso nos hace ver que la verdad, cuando le es dicha a una persona y no es creída por esta persona, no es abrazada por ella, no es por falta de evidencia, sino que es por incredulidad. Recordemos las palabras de Lucas, que él quiso poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo que Lucas va a narrar, lo que nosotros vamos a estar mirando, tratando de sacar el jugo hasta donde el Señor nos conceda, son cosas ciertísimas. No son medias verdades, no son asuntos cuestionables. Lo que quiere decir es que la incredulidad ante la palabra de Dios no encuentra ningún apoyo. Quiere decir que en esta historia toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza puede ser depositada sin temor. Pero vayamos avanzando, veamos en primer lugar el carácter piadoso de Zacarías. Veamos el versículo 6, el versículo 7, el cual nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ambos eran ya de edad avanzada. Al ver este texto, en este caso me refiero al versículo 6, esto nos hace recordar que la generación en la que vivió Zacarías y su esposa, ellos iban en contra de la corriente. Ellos andaban en obediencia a los mandamientos del Señor, pero la sociedad no andaba de la misma manera. La sociedad israelita en ese entonces, en ese tiempo, se caracterizaba por la hipocresía, se caracterizaba por el legalismo. En ese tiempo era común que se tratara de guardar la apariencia religiosa. Quiero citarles un ejemplo brevemente. Dice el Señor, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 2. Esta es una de las muchas enseñanzas donde el Señor corrigió la hipocresía, la ostentación religiosa, el hecho de dar más importancia a las apariencias externas, al orar, al ocupar los primeros asientos en la sinagoga, etcétera. El hecho de dar más importancia a cómo se ven las cosas, a lo que es en realidad delante del Señor, a lo que es el corazón. La parte religiosa de la nación estaba en una condición deplorable. El Señor les explicó que ellos se habían alejado en sus corazones de Él y solamente quedaba el cascarón. Él se los explicó cuando les dijo que era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo 8. La religión judía había perdido su esencia en los días de
Zacarías se había convertido en cascarón, en apariencias. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Zacarías y con Elizabeth. Dice la narración que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles delante de Él. Mi hermano, ¿cómo está nuestra obediencia en medio de una sociedad como esta, a donde Dios no es lo más importante? Algo que contiene esta historia y que nosotros no podemos detener demasiado en un aspecto porque es una narración cargada de contenido, es que estamos hablando de una pareja que estaba a punto de recibir la bendición de tener un hijo. Zacarías y Elizabeth. A veces nosotros deseamos tener un hijo como Juan el Bautista. Si usted nota las características que Dios dice que tendría Juan el Bautista, usted concluye conmigo en que era un hijo extraordinario. A veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran así. Dice la narración que él sería grande delante de Dios. Sin embargo, debemos echar una mirada a el modelo de padres que él tenía, que él habría de tener. Zacarías y Elizabeth era una pareja que se dedicaba a obedecer a Dios. Hermanos y amigos, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, eso es verdad. A lo que estamos llamados es a modelar con nuestra vida para nuestros hijos. Modelar un estilo de vida cristiana a donde la obediencia al Señor sea lo primordial. Donde nuestros hijos vean que tenemos un compromiso con Cristo y con su pueblo. Donde nuestros hijos vean que tenemos un compromiso de obedecerle a Él y que Dios es amado por encima de todas las cosas. Una vez nosotros le damos ese modelo, ya lo que resta es orar, encomendarlo al Señor, sabiendo que la obra que falta por hacer, la hará el Señor en la vida de cada uno de nuestros hijos. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad donde el carácter piadoso no solamente es escaso, sino que es poco valorado. El carácter piadoso de una persona, su dedicación a Cristo, es algo que no es tomado muy en cuenta. En una ocasión, el salmista dio a entender su devoción por el Señor. En una ocasión, el salmista dio a entender cuán importante era para él el Señor. Dice la narración, dice la historia, que en una ocasión cuando él estaba huyendo de Saúl y no podía entrar a Jerusalén, no podía participar de las reuniones en el templo, él exclamó: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, versículo 2. Y yo deseo preguntarte, mi hermano, yo deseo preguntarte, tú que profesas la fe en Cristo, ¿qué tú experimentas cuando tú no puedes congregarte, cuando no puedes ir a la casa de Dios, cuando por alguna razón tu comunión con Dios se ve estorbada? ¿Experimentas sed y hambre de reunirte con Dios y con su pueblo? Gracias al Señor, por peores que sean los tiempos, por lejos que se encuentre una sociedad del verdadero Dios, Él siempre reservará un remanente piadoso, que le ama a Él verdaderamente, que modela a todos ese temor a Cristo, que modela a todos esa piedad, esa obediencia a los mandamientos del Señor. Algo que debemos observar es que Zacarías y Elizabeth habían cultivado el temor a Dios, como dijimos, no solo a pesar de la situación o de la sociedad a donde vivían, sino que cultivaron el temor a Dios a pesar de que sus vidas habían sido tocadas por la aflicción. Recuerde, ellos no tenían hijos. Habían orado por eso. En la sociedad judía eso era algo de mucho valor. Cualquier matrimonio
que no tenía hijos, a veces se consideraba en esa sociedad como que era un castigo divino el que no lo pudieran tener. Lucas en su narración despeja todas estas dudas. Él deja ver que no era porque ellos habían pecado, ellos no tenían hijos, no era porque Dios había derramado un juicio sobre ellos. Ellos eran justos delante de Dios. Ellos andaban en obediencia. La fidelidad al Señor crece y debe crecer en medio de cualquier situación que nos toque vivir. En medio de cualquier situación que el Señor permite en nuestra vida, sea porque nos toque vivir en una sociedad como la que vivía Zacarías o como la que vivimos hoy, sea porque nos toque en la providencia de Dios vivir con una aflicción por mucho tiempo, como estaba Zacarías, que ya eran ancianos y estaban en esa situación sin hijo. En segundo lugar, veamos el anuncio del ángel. El anuncio del ángel se encuentra en nuestra porción a partir del versículo 8. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Este acontecimiento, repito, que inicia en el versículo 8, significa nada más ni nada menos que la ruptura de un largo silencio de parte de Dios. El Señor había guardado silencio, no había habido profeta, no había dado profecía, no había hablado, no se había escuchado su voz en el Antiguo Testamento por más de 400 años. Es el llamado periodo intertestamentario. Los israelitas no habían escuchado la voz del Señor en todo ese tiempo. De momento, encontramos que un ángel se le aparece a Zacarías. Obviamente, él se turbó. Era la aparición de un ser celestial. No sé cómo con tanta ligereza mucha gente hoy en día dice que han visto ángeles. No sé cómo con tanta ligereza ellos hablan de que han subido al cielo, que han hecho esto, que han escuchado. Y no quiero que vayan a tomar esta reacción de Isaías o la de Juan o la de Daniel e incorporarla a su historia. No es eso. Yo lo que quiero es que nosotros que estamos observando las escrituras, veamos que encontrarse cara a cara o encontrarse de frente con un ser celestial no es una experiencia barata, no es una experiencia sencilla. Se trata de encontrarse con un ser que no es uno de nuestros semejantes, es un habitante del cielo, es una persona sin pecado. Es notoria la expresión de temor de parte de Zacarías. Él se turbó, tanto así que el ángel tuvo que consolarle. Era necesario, hermanos, que al hablar de la aparición de un ángel, después de más de 400 años, a donde no se tenía expresión de Dios, era necesario para el narrador Lucas especificar que fue un ángel que se le apareció, en qué posición estaba, en qué lugar había aparecido. Él estaba en pie, al lado derecho del altar del incienso, dando datos precisos para despejar toda duda de que Zacarías no estaba inventando. Después de su reacción, el ángel, repito, tiene que consolar y decirle: no temas. No es un mensaje de juicio lo que estoy trayendo, sino que es para anunciar que las oraciones de él y de su esposa habían sido escuchadas, que las oraciones de él y de su esposa por fin habían tenido una respuesta y que iban a tener un hijo. ¿Y qué hijo?
Un hijo que sería una bendición para él, para la nación y para el mundo. Se trataba de Juan el Bautista. Dice el versículo 14 que ese hijo traería gozo a sus vidas. Dice el versículo 15 que sería consagrado al Señor desde el vientre de su madre. El versículo 16 dice que llamaría a la nación al arrepentimiento. El verso 17 dice que iba a ir delante del Señor. Sería el precursor del Salvador. Este sería Juan el Bautista. No sería grande entre la gente, no sería grande en el mundo, no sería tal vez un gran profesional, un arquitecto renombrado, que desde luego cada una de esas cosas tiene su importancia. No sería alguien de quien la gente esperaba o esperara que le colocaran su nombre a un pueblo o que le colocaran su nombre a una calle, nada de esto. Las personas temerosas de Dios, las personas que se dedican a servir a Cristo, por lo regular son poco conocidas en el mundo. El mundo da sus honores a otro tipo de personas, pero a la hora de nosotros, esperar, a la hora de nosotros pedir un hijo al Señor, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? ¿Qué es lo que pedimos que Él tenga? ¿Qué es lo que buscamos desarrollar en nuestros hijos? Que sea un hombre o una mujer distinguido o distinguida en la sociedad, que sea un gran profesional. Estas son cosas buenas, pero servir a Cristo es mucho mejor. Es bueno que nuestros hijos sean para bien de la sociedad, pero es mejor que nuestros hijos sean siervos del Dios Altísimo, que teman a Dios, que les sirvan, porque aunque en este mundo sean reconocidos, lo importante es que lo sean delante de Dios. Aunque si por su piedad son olvidados por el mundo, pero serán reconocidos delante de Dios. Vayamos cerrando, veamos la reacción de Zacarías. Dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lucas capítulo 1, versículo 18. Zacarías reacciona no dando crédito a lo que el ángel le dice. Se negó a creer. Hermanos y amigos, es increíble lo que estamos viendo. Un hombre piadoso, pero como hemos intitulado atrás, también un hombre piadoso tiene sus fallas, tiene sus caídas. Su oración había sido respondida, pero no creía posible lo que el ángel le estaba diciendo, sino que él quería ver algo que le evidenciara esto. Note, así como todos los creyentes, él era un justo delante de Dios, pero no estaba sin pecado. Siempre, por más que nosotros procuremos una perfección espiritual, siempre habrá fallas en nosotros. Dice el pastor John MacArthur, dudar de la certeza del mensaje de Dios y de la fiabilidad de sus promesas es negar la veracidad divina. En eso consistió la caída, en eso consistió el pecado de Zacarías. No dio crédito a las palabras del Señor. Eso es duda, eso es incredulidad. Eso es la manifestación todavía de los vestigios de incredulidad que quedan en nuestras vidas por causa de nuestro pecado. Zacarías, con todo y ser un hombre fiel, le vemos fallar en la fe. Siempre hemos repetido, y los hermanos que están acostumbrados a oír saben que lo decimos mucho. El Señor está cultivando en nosotros dos áreas principales, que son la fe y la obediencia. De la fe y la obediencia emana cualquier otra virtud de Cristo, incluso la santidad. La santidad no es nada más que el ir obedeciendo una serie de mandamientos del Señor que van orientados, son tendentes a la santidad.
Andamos en santidad cuando estamos obedeciendo los mandamientos santos del Señor. Entonces, a través de la fe de la obediencia, Dios está cultivando todas las demás virtudes que nosotros podamos pensar, que nosotros podamos ver en Cristo, que nosotros podamos leer en las Escrituras. Es fe y obediencia. ¿En qué se había descuidado nuestro personaje? ¿En qué se había descuidado Zacarías? En la fe. Él había sido obediente en todos los mandamientos del Señor, pero la parte, el aspecto, el área de descansar completamente en la palabra del Señor que él acababa de escuchar, ahí él flaqueó, ahí él titubeó, ahí él no recibió con firmeza en fe lo que estaba escuchando. Repito, él fue obediente, su descuido estuvo en la fe, no descansó en la veracidad de las palabras divinas. Hoy en día, este pecado de dudar de las palabras del Señor, el pecado de la incredulidad, es tomado muy a la ligera. Comencemos con el inconverso. Estas personas están en su pecado. Estas personas piensan equivocadamente que si ellos no matan, no roban, no le hacen mal al prójimo, pues ya su condición no es tan mala. Ellos lo piensan así. Sin embargo, cuando les toca oír las buenas nuevas del Evangelio, que son palabras del cielo, empiezan a plantear sus excusas, empiezan a poner sus argumentos, dejan de oír, se apartan del oír, sin sentirse culpables de que han desechado, sin sentirse culpables de que han dejado de lado las ciertísimas palabras del Evangelio. Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Escritura deja ver claramente que Dios, la única palabra que ha dado para salvación es el Evangelio. La Escritura deja ver de una manera a todo lo largo, todo lo ancho de ella, que las palabras del Evangelio, esas palabras sencillas que tú escuchas, que Dios te ha dado la oportunidad de oír, que esas palabras son veraces, que Dios no puede mentir, que esas palabras, cuando nosotros las descuidamos, cuando nosotros no las creemos, cuando nosotros no descansamos en ella, estamos insultando a Dios, estamos diciendo que Dios no es de confiar, estamos diciendo que Dios es posible que mienta. Por eso dice el libro a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que nosotros agrademos a Dios en actos a donde nosotros no estemos confiando en su palabra. Mi amigo, tu pecado de rechazar el Evangelio, lo voy a poner de esta manera. Tu pecado de oír el Evangelio, pero seguir tu camino sin hacer caso. Tu pecado de oír el Evangelio y a la vez preferir tus excusas. Tu pecado de oír el Evangelio, pero preferir tus argumentos de que tú viste a un evangélico que vivía al lado de tu casa y le falló al Señor en esto y aquello. Tu pecado de rechazar el Evangelio por esas cosas es grave. Es imposible agradar a Dios en un estado de incredulidad. Aquí vemos cómo el ángel reprochó la conducta de una persona que venía con una buena trayectoria, de una persona que había ganado una reputación de ser un hombre temeroso de Dios, de ser un hombre piadoso, de ser un hombre obediente a los mandamientos del Señor. Sin embargo, que flaqueó. ¿Cuánto más a aquellos que por cualquier excusa desechan el mensaje del Evangelio? Mi amigo, recibe el mensaje del Evangelio, descansa en él, pon toda tu fe en él, confía en él. Es imposible que Dios mienta. Y nosotros, hermanos, aún en medio de la aflicción, confiemos y esperemos en estas promesas del Señor. Dijo el Señor Jesucristo a Pedro, he orado por ti, que tu fe no falte.
Pedro, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Pedro iba a ser echado de aquí para allá, iba a ser sometido a una dura, a una difícil prueba. Pero el Señor le dice, he orado por ti. No que la prueba termine rápido, no que tú salgas rápido del lío, que tu fe no falte. Job fue sometido a una difícil prueba y estas fueron sus palabras. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. No importa, mi hermano, la condición y situación donde tú estés. Honra a Dios, confiando y esperando en Él. Que pase lo que pase contigo, con tu persona, pero que tú esperes en Él. Eso es lo que Él quiere. Y en el proceso, en su soberana voluntad, en su infinito poder, en su misericordia, si es su voluntad, Él te librará. Pero lo principal es que nuestra fe salga a relucir, que ha sido puesta, que ha sido colocada en su palabra, en su promesa. Pero veamos lo opuesto. Del lado opuesto vemos que el Señor Jesucristo nunca descuidó la fe de sus discípulos. Siempre estuvo atento a cómo iba el desarrollo, el crecimiento de la fe de ellos, al igual que lo estará contigo, mi hermano. Dios va a estar vigilante de cómo está tu fe. En cada momento cuando ellos fallaban, Él les reclamaba, ¿dónde está vuestra fe? Le dijo una vez a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que nosotros podamos, hermanos, que nosotros podamos considerar estas palabras en nuestra vida. Que nosotros podamos atender a nuestra fe. ¿Está creciendo nuestra fe? ¿Se está fortaleciendo nuestra fe? El Señor utiliza su palabra, nos da su promesa, nos guía por el sendero de la verdad, permitiendo que conozcamos a ese Dios que es perfecto, pero también al nosotros conocer a Dios, confiamos más en Él. Nadie puede confiar en un Dios a quien no conoce. Mi amigo, dicho sea de paso, te invitamos a conocer a ese Dios, a conocer al Salvador que es Jesucristo, a que tú vengas a Él, en Él tendrás paz, tu alma tendrá descanso y tu alma será preservada por la eternidad. Tendrás vida eterna en Él. Mi hermano, una vez más te decimos, confía en el Señor. Que tu fe pueda ir creciendo. Estamos en una época, en una situación a causa del COVID-2019 o COVID-19. A causa de esta situación estamos sometidos a una dura prueba, pero que esa dura prueba la está utilizando el Señor para fortalecer nuestra fe. Que cuando todo pase, salga a relucir que en todo tiempo estuvimos confiados en el Dios soberano, en el Dios que tiene control de todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les guarde. Amén.